Ok, chicos, vamos a comenzar nuestro tema de esta semana de trabajo. El tema es la exposición. Este tema es un poco, digamos, amplio, por ello es que hice dos cortes de diapositivas. En sus materiales ustedes van a encontrar este tema dividido en dos partes. Ambas diapositivas responden al mismo tema, solo que les decía, decidí dividirlo pues por la extensión que tiene. Ok, una vez dicho esto, vamos a enunciar cuál es el tema. El tema es la exposición. Vamos a ver la definición y las características del mismo. Ok, una vez enunciado este elemento, vamos a pasar al propósito de nuestra sesión. El propósito es que a través de la exposición se puedan aplicar las distintas formas discursivas para que ustedes puedan construir diversos tipos de textos de acuerdo al mensaje que se desea transmitir. Es decir, a partir de la exposición y teniendo en cuenta no solamente la definición, sino cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, el propósito de la exposición y cuáles son las características esenciales para tener una buena exposición, ustedes puedan construir diversos tipos de textos y transmitir información específica de acuerdo a la situación comunicativa en la cual ustedes se encuentran. Entonces, hablaremos acerca de la definición. ¿Qué es la exposición? Bueno, la exposición se utiliza para presentar el contenido de algún tema con la intención fundamental o la intención nodular de explicar o desarrollar una serie de ideas y transmitirlo, ya lo decía yo anteriormente, de manera clara y convincente hacia algún grupo de personas específico. Nos dice que los textos en los cuales predomina la exposición se denominan textos expositivos. Justamente ¿por qué? Porque nos van a transmitir información concreta y específica de acuerdo a algún tema o algún área de especialización o de conocimiento muy concreto. Una vez presentada la definición de la exposición, vamos a irnos a cuáles son las características esenciales o centrales de la exposición. Nosotros podemos decir una característica esencial de la exposición es que es un tipo de discurso donde el fin primordial o el fin esencial va a ser presentar una serie de ideas, una serie de argumentos para desarrollar un tema y presentarlo de manera didáctica. ¿A qué se refiere de manera didáctica? Bueno, la exposición es justamente un recurso dentro de la didáctica que nos permite a nosotros presentar información de manera ordenada, de manera estructurada, lógica y coherente para que nuestro mensaje llegue de manera adecuada a nuestros receptores, es decir, quienes van a recibir nuestro mensaje. Ok, una vez presentadas estas características, vamos a continuar desarrollándolas. ¿Dónde podemos nosotros ver la exposición? ¿En dónde la podemos observar? Bueno, aquí les enuncié varios ejemplos y aquí nosotros podemos encontrar la exposición o también propiamente el texto expositivo dentro de la noticia periodística, en la cual pues nos presentan información acerca de algún tema específico. También donde lo encontramos en algún texto especializado de carácter científico, ahí encontramos pues propiamente la exposición de algún tema de carácter concreto. Por ejemplo, si hablamos acerca de los avances en cardiología, bueno, ahí va a ser la exposición de un tema de carácter científico que va dirigido a un público concreto y específico. Otro ejemplo que tenemos de la exposición es, por ejemplo, cuando le pedimos a un alumno que nos dé una exposición de carácter oral, pues ahí estaríamos haciendo este ejercicio propiamente de que el alumno nos presente información, argumentos, ideas acerca de un tema específico. Y el siguiente ejemplo que tendríamos es la explicación oral que nos da un guía. Por ejemplo, cuando vamos a un museo, ustedes han visto que generalmente están estos guías y nos van explicando, por ejemplo, en el caso de algún museo nos pueden ir explicando las piezas artísticas, ¿no? Quiénes son los autores, cuándo lo pintaron, cuáles son las características generales de la obra. Todo esto pues refiere a ejemplos de exposición de carácter oral. Ok, una vez citados estos ejemplos, aquí les puse justamente un ejemplo de texto expositivo de Franz Kafka,
Y aquí justamente este escritor nos muestra un fragmento de su obra y este justamente es un ejemplo de texto expositivo. Aquí les dejo el ejemplo para que ustedes puedan leerlo posteriormente de manera pues digamos más detenida. Continuamos más bien con nuestras características de la exposición y ahora decimos que el propósito que tiene la exposición es tiene un propósito informativo. Esto que refiere a que la exposición cumpla de manera satisfactoria con presentar una serie de ideas, una serie de argumentos de manera lógica y esto le va a dar claridad, orden y objetividad. Es decir, si nosotros tenemos una exposición adecuada, vamos a presentar las ideas de manera clara, lógica, ordenada y con objetividad para que nosotros, ya decíamos, presentemos un tema de manera concreta y que este pueda ser un mensaje adecuado y que llegue de la mejor forma a nuestros receptores y que ellos puedan decodificar el mensaje. Seguimos con las características de la exposición. Otra característica que encontramos dentro del texto expositivo es que este debe de presentar contenidos de forma comprensible para que el interlocutor, es decir, mi receptor del mensaje, pueda entender con claridad la exposición del tema y que esta exposición, ya decíamos, sea de manera organizada y que esto permita tener, ya decíamos, objetividad. Objetividad tiene que ver con que se va a presentar el tema libre de valoraciones, de juicios personales de quien está exponiendo. Por ejemplo, si nosotros hablamos o nos encontramos una exposición acerca del tema del aborto, el expositor va a tenerlo que hacer de manera objetiva. Es decir, aquí no va a haber su posición personal frente al aborto, sino que él nos va a presentar datos duros, concretos, específicos en torno al aborto, como definiciones, conceptos, autores, índices, estudios que se han hecho, es decir, toda una serie de datos de carácter objetivo que le permitan al expositor presentar argumentos sólidos sobre el tema del cual está hablando. A eso se refiere con la objetividad que tiene que tener la exposición para que obviamente esta sea creíble y que, ya decíamos, cumpla con los fines informativos y expositivos que tiene. Ahora, decimos que los elementos de la exposición son los siguientes. Voy a enunciarlos. Nos dice, el discurso expositivo tiene lugar en una situación comunicativa que está determinada por 3 elementos. El emisor, que como ustedes ya saben es quien emite el mensaje, el receptor, que es quien recibe este mensaje, y la relación que se establece entre ambos. Es decir, la relación entre emisor y receptor va a ser una relación dinámica y va a ser una relación cambiante, porque ya decíamos en algún momento el emisor va a cambiar a receptor y viceversa, el receptor va a cambiar a emisor. Nos dice, el emisor ha de poseer conocimientos suficientes acerca del tema y la exposición y la voluntad de transmitir conocimientos de manera objetiva y a la vez comprensible para la potencialidad del receptor y este puede tratar de influir sobre el comportamiento de los demás acerca de informar. Puede ser individual o colectivo, particular o institucional. ¿A qué refiere esto? Bueno, que el emisor, cuando va a llevar a cabo una exposición, tiene que conocer necesariamente el tema. Es decir, tiene que ser experto en ese tema para que efectivamente pueda dar un mensaje concreto, un mensaje específico sobre un tema que conoce y de esta forma va a influir de manera positiva en los receptores. Entonces aquí influye de manera adecuada siempre y cuando conozca el tema. Ya decíamos, en términos de que conoce el tema puede presentarlo con claridad, con lógica, con coherencia y además darle sentido a la información que está presentando y esta información, ya decíamos, necesariamente tiene que ser presentada de manera objetiva, es decir, libre de juicios de valor que puedan interferir en la información que se presenta. El receptor, ya decíamos este elemento fundamental dentro de la exposición, es la persona
o el grupo, es decir, cuando nosotros pensamos en receptor no es nada más una persona, como lo decíamos anteriormente, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 personas. El receptor es esta persona o grupo de personas a quien va dirigida la exposición. Ya decíamos, el tono y el léxico deben ser adaptados de acuerdo a la naturaleza y al nivel de conocimiento de los receptores. Puede ser un experto en la materia que está impartiendo e ignorarla por completo o poseer algunos conocimientos sobre ella. Es decir, aquí el expositor nos vamos a encontrar o que es erudito en el tema, es decir, que es absolutamente especializado en el tema, o que conoce parcialmente del tema, o que conoce muy poco acerca de ello. Pero lo importante dentro de la exposición es que en la medida de lo posible el expositor sea completamente conocedor del tema para que efectivamente pueda presentarlo de manera lógica y adecuada y que este mensaje sea comprensible. Otro factor importantísimo que ya decíamos dentro de este elemento es que el mensaje que recibe mis interlocutores tiene que ser, ya decíamos, un mensaje adecuado con un léxico comprensible. Es decir, que esta información que se presente sea entendible y asequible para mi público. Después nos dice, el siguiente punto de los elementos de la exposición, nos dice, el nivel de conocimientos dependerá del objetivo con el cual se acerque al texto, y aquí nos dice, puede encontrar información inicial sobre el tema, ampliar lo que ya sabe y acceder a las últimas investigaciones de la disciplina en la que se especializa. Es decir, aquí decíamos que un factor súper importante dentro de la exposición es que el emisor del mensaje sea competente en el área de conocimiento sobre la que esté hablando y sobre todo pues que sea actualizado en el tema que está versando, en el tema que está tratando, para que ya decíamos pueda presentar una exposición adecuada, una exposición con todos los elementos y que ya decíamos esta llegue de manera adecuada a los interlocutores. Aquí nos habla justamente dentro de los elementos de la exposición la relación que hay entre el emisor y el receptor. Nos dice, este es un elemento básico dentro del proceso de comunicación para que se pueda transmitir información de manera efectiva. Aquí nos dice, el emisor ha de adaptar su exposición al tipo de receptor al que va a dirigirse. Solo así conseguirá dar una intervención del nivel del tono adecuado. Es decir, cuando nosotros dirigimos una exposición tenemos que saber a qué público nos vamos a dirigir. Si es un público, si en la mayoría de mi público es niños, son adolescentes, son adultos, también tengo que conocer el grado académico que tienen, tengo que saber, preferentemente también podría ser la ocupación que tienen. Entre más datos sepa yo del público al cual voy a dirigirme, voy a poder elaborar una exposición muchísimo más adecuada. ¿Por qué? Porque voy a generar empatía con el público al cual me estoy dirigiendo. Si yo no genero empatía y no conozco al público al cual me estoy dirigiendo, podríamos decir que mi exposición estaría desarticulada y no llegaría de manera adecuada a mis receptores. Porque si yo no conozco a mi receptor, pues esencialmente no voy a dirigir un mensaje adecuado, porque desde el lenguaje pues no lo voy a establecer de una forma oportuna y adecuada para poder llegar a él. Ok, chicos, hasta aquí llegaría el corte de nuestra primera parte del tema de la exposición y vamos a continuar con el tema en la siguiente línea de diapositivas.